¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Paulsen y tengo el gusto de compartir con ustedes este segundo módulo que tiene por nombre las comorbilidades en el trastorno del espectro autista. Es un gusto compartir con ustedes en este diplomado y espero que todo lo que podamos ver en esta oportunidad sea de utilidad para sus quehaceres profesionales. Vamos hoy día a trabajar con las comorbilidades, como les comentaba, entendiendo que las comorbilidades son la asociación de un trastorno en este caso, a la condición del espectro autista. Vamos a revisar en primer lugar qué vamos a entender por estos trastornos psiquiátricos, qué vamos a entender por un trastorno psiquiátrico, y vamos a revisarla en la lógica de la observación clínica. Un trastorno mental es un conjunto de rasgos que se mantienen en el tiempo, en el largo tiempo, que tiene conductas asociadas que son propias de ese trastorno en específico y que normalmente se asocia también a un distrés, es decir, una incomodidad o un nivel de arousal, de movimiento interno de una persona alto, y que por lo tanto requiere de muchos recursos de esa persona en particular. Normalmente los trastornos mentales tienen una gran combinación de factores que son factores médicos, genéticos, factores del entorno donde la persona se desarrolla y que permiten observar entonces este conjunto de conductas en específico. Vamos a revisar que estos trastornos psiquiátricos o médicos que vamos a ver hoy día tienen una alta comorbilidad con TEA, y es importante, por lo tanto, poderlos revisar por dos razones fundamentales. Una, porque nos permite identificarlos por separado del trastorno del espectro autista y nos permite, por lo tanto, ir identificando la evolución que va teniendo en el tiempo, y también poder conocer los factores que subyacen, que están a la base de la presencia de ese trastorno en específico. Es importante conocer las comorbilidades que podamos encontrar dentro del trastorno del espectro autista, porque las comorbilidades tienen un conjunto de características que puede afectar el funcionamiento de una persona dentro del espectro autista. Aumenta, por ejemplo, las inhabilidades funcionales, incrementa o podría incrementar, y por eso hay que estar atento a eso, la morbilidad y la mortalidad. La gran cantidad de medicamentos que podrían estar asociados a una u otra de estos trastornos en específico, y cómo eso puede interactuar entre sí en estas drogas, también podría afectar el funcionamiento y la salud de una persona. Además, la presencia de comorbilidades afecta a la salud en general y a los recursos no solo internos, sino también los recursos económicos, porque va a requerir esa persona, ese sujeto que está dentro del espectro autista, una cantidad mayor de recursos para poder utilizarlos, para que sean utilizados para poder conocer y poder también tratar de trabajar con estas comorbilidades. ¿Por qué es importante estudiar las comorbilidades? Porque tiene factores de riesgo re importantes, ¿va? Y vamos a revisar aquí al menos dos. El diagnóstico de TEA por sí solo nos indican en los estudios que se han revisado que una persona con la condición de autista tiene 2 a 4 veces más que una persona con un desarrollo normotípico para desarrollar un trastorno mental comórbido. Y que al desarrollar ese trastorno comórbido, además, las características nucleares
de una persona dentro del espectro autista se intensifican, ¿eh? Y provocan entonces a esas características nucleares un riesgo añadido y por lo tanto altera importantemente el funcionamiento adaptativo, el rendimiento académico de alguien que está dentro del sistema escolar y en términos generales a la calidad de vida de esta persona. En esta cápsula vamos a revisar distintos trastornos que son comórbiles en mayor o menor medida con los trastornos del espectro autista. Vamos a revisar trastornos comórbiles de gran prevalencia como la ansiedad y de menor prevalencia como podemos encontrar, por ejemplo, la pica, que es un trastorno de la conducta alimenticia. Vamos a revisar uno por uno esto y los porcentajes y cómo está presente en la población que está en condición de autismo. Vamos a comenzar por la ansiedad. Y quiero comenzar por la ansiedad porque, como dice Isabel Paula Pérez en un artículo que está disponible para ustedes en el portal, la ansiedad es un trastorno comórbil de mucha presencia dentro del autismo. Los porcentajes de esa prevalencia cada vez han ido en mayor aumento. Vamos a revisar más adelante aquí en una siguiente lámina cuál ha sido esa prevalencia en los últimos estudios que se han desarrollado a nivel mundial. ¿Qué es la ansiedad? Entonces, la ansiedad, que es una emoción básica, que debiera ser adaptativa, es decir, que nos prepara a una situación de peligro, que nos organiza internamente ante una situación que puede ser de riesgo para un ser humano, hace que entonces cambien toda la respuesta fisiológica que podamos tener frente a una situación puntual. Entendiendo que es una respuesta adaptativa, es decir, el ser humano está diseñado con un nivel de activación ansiosa que le permite responder ante demandas que pueden ser en ese momento sobre lo común y corriente que le acontece. Sin embargo, la ansiedad, cuando se transforma en un trastorno, mantiene en forma permanente estos niveles de activación del organismo en forma muy permanente, es decir, produce un distrés, un estrés que es negativo, que además genera hormonas como el cortisol que van envenenando el sistema y que por lo tanto se hace poco útil si estamos siempre en ese nivel de activación permanente. Y además, como les comentaba, genera una alta cantidad de recursos fisiológicos. Cuando uno está ansioso, se activa el sistema simpático y por lo tanto andamos como siempre en primera cuando si estamos manejando, por ejemplo. Es como que si ustedes se fueran manejando de aquí a Puerto Varas, siempre en primera y a, no sé, a 80 o 100 kilómetros por hora. Eso en una situación de emergencia puede ser sumamente útil, pero si estamos siempre con esta situación, con esta activación, el organismo se desgasta y se desgasta en una gran cantidad. Es importante, por lo tanto, considerar la ansiedad porque además se presenta de maneras distintas según sea el nivel de alto o bajo funcionamiento que podamos encontrar dentro del espectro autista. Lo que le estamos viendo ahora, estimadas y estimados alumnos, son los datos que presentaron en del Congreso INSAR, que estuvo aquí en Puerto Varas el año pasado, en octubre del año pasado, donde se presentaron algunas investigaciones longitudinales muy interesantes que están haciéndose en Estados Unidos, en Inglaterra, con grupos muy grandes de personas dentro del espectro autista,
un grupo, en este estudio que estamos viendo, es un grupo de alrededor de 500 personas, donde se les ha seguido en el transcurso de su vida y se han ido estableciendo hitos así a los 2 años, a los 6 años, a los 9 años, a los 14 y hasta los 26 de seguimiento, y permite, por lo tanto, ver un desarrollo en el largo plazo. Esta investigación, que está dirigida por el médico, el doctor David Amaral, está instalada en el Mind Institute de la Universidad de Davis, y en esta presentación el doctor Amaral nos indica que dentro de las distintas miradas, de los cortes que han hecho los dos, mientras más pasan los años en una persona en la condición de autismo, hay más prevalencia, más de la ansiedad en su vida cotidiana, llegando incluso a promedios de un 75 o más por ciento en esta población. Por eso es importante tenerla en consideración, porque además la ansiedad genera conductas muy disruptivas, genera respuestas que pueden ser muy mal adaptativas en un sujeto de bajo funcionamiento, pero también de alto funcionamiento. Entonces es importante manejarla y conocerla, porque cuando ustedes estén delante de un estudiante o de un paciente, tienen que poder identificar si la conducta que está mostrando o las dificultades que está mostrando en realidad es una respuesta ansiosa que está encubriendo otras situaciones, y por eso es importante, fundamental, ser especialmente atento a los escenarios donde se están desenvolviendo las personas que están bajo nuestro cuidado, así de manera esporádica en la atención de la escuela o como un paciente. La ansiedad no es, le acabo de mostrar la información de hace un par de meses atrás respecto a la ansiedad, pero la ansiedad ha sido descrita en el largo tiempo, desde Leo Kanner, que como ustedes ya saben, fue uno de los primeros en poner el término autismo dentro de la comunidad científica, le puso un nombre en forma bastante, más o menos en las mismas épocas que Hans Asperger hacía más o menos lo mismo, porque cada uno estaba con un grupo de niños. Leo Kanner tenía como 11 niños que tenían estas características atípicas, y que él estudió en forma muy, muy intensa. Y él reconoce entonces en este grupo de niños donde él está, con el que está trabajando, estas características de estos miedos que van más allá de los miedos habituales. Que los miedos habituales, incluso de los miedos evolutivos que podríamos encontrar en una población en particular. Aquí el miedo que describe Leo Kanner es una situación ansiosa, sobre todo cuando hay cambios en las situaciones, cambios en los ambientes, en los escenarios, en la ropa, en fin, los cambios pueden ser múltiples, y por eso es tan importante poder identificar de qué tipo de cambios podemos estar observando que puedan afectar a un niño o niña o a un joven o un adulto dentro de la condición de autismo. Bien. ¿Qué desencadena la ansiedad? Como les comentaba recién, es muy importante que ustedes estén siempre muy alerta para poder revisar estos desencadenantes de la ansiedad. Revisarlos con los cuidadores principales, revisarlos ustedes, ir observando qué pasó antes que puedan haber desencadenado.
podemos tener en las personas de la condición del espectro autista de alto funcionamiento, personas que tienen sus habilidades cognitivas preservadas y que mantienen el lenguaje, cuando hay percepción de las expectativas o que las demandas exceden sus capacidades de respuesta. Las preocupaciones sociales, es decir, los chiquillos que de repente tienen que dar hacer una presentación en el colegio, miedo a que sean evaluados negativamente, la separación de los padres, de que no estén cercanos a ellos en algún momento, y además un sesgo negativo respecto a los eventos que se puedan estar desarrollando. En cambio, la ansiedad podríamos encontrarla en forma menos descriptiva, por lo menos no me lo puede indicar a través del lenguaje un niño o una niña o un joven, en aquellos que tienen bajo funcionamiento. ¿Cómo podríamos observar si vemos a un niño de bajo funcionamiento sin lenguaje que está que está teniendo conductas muy disruptivas o está autoagrediéndose? Tendremos que mirar qué está pasando con él. Entonces, podemos observarlo cuando hay cambios e interrupciones de las rutinas o rituales, cuando las normas que hemos establecido, las estructuras, es decir, hoy día se hace tal y tal cosa y lo vamos a organizar quizás con un pictograma o con un tablero de información táctil, y no se cumple eso, podríamos encontrar entonces aquí van a desencadenar niveles importantes de ansiedad. La ansiedad también puede ser desencadenada en este grupo de bajo funcionamiento porque existe una dificultad en las habilidades mentalistas, es decir, cómo observo el mundo, qué interpreto del mundo, cómo va este niño o niña dándose cuenta de lo que está pasando a su alrededor y cómo se hace una idea, una percepción de eso que está pasando. Aquí también los desencadenantes pueden, la fobia específica, una sobrecarga sensorial, eso lo vamos a ver muchas veces cuando los niños o las niñas están sobredemandados en el mall, en situaciones de repente de que alguien está pasando la aspiradora, en fin, la sobrecarga sensorial, que me imagino que ya la han visto, puede estar hipo o hiperactiva en esta población. Y que no se nos olvide a nosotros que un niño o niña, un adulto que tenga una hiperreactividad sensorial, por ejemplo, auditiva, un sonido que para nosotros puede ser incómodo, a ellos les duele, ¿ya? Es difícil de repente poder entender eso, pero si ustedes hacen el ejercicio de entender que esa estimulación sensorial es tan impactante, obviamente que va a desencadenar una situación muy compleja conductualmente, porque no hay cómo también expresar esa incomodidad. Bien, terminado el tema de la ansiedad como una comorbilidad importante, una de las más importantes y presentes dentro de nuestra población, vamos a comenzar a revisar la otra comorbilidad importante, que es entre TEA y un trastorno de déficit atencional. El trastorno de déficit atencional tiene muchos riesgos compartidos biológicos con el TEA, y vamos a encontrarlo también en una alta prevalencia. Acá les muestro este estudio, que alrededor de 33 y 37%. Hay otros estudios que indican que es mucho más alta la prevalencia, pero es decir, que vamos a encontrar que estas dos características, TEA y trastorno de déficit atencional, que lo podemos encontrar con hiperactividad o con hipoactividad, con impulsividad o sin ella, está muy presente también en esta población, ¿ya?
Las principales características, ustedes lo pueden revisar en el DSM-5 del trastorno de déficit atencional, son la inatención, la concentración y la impulsividad. Importante en esto, porque podemos encontrar estas características en un alumno, por ejemplo. Sin embargo, si esas mismas características no están presentes en otros ambientes, tenemos que empezar a dudar si realmente tenemos un trastorno de déficit atencional también como comórbil, ¿ya? No es extraño que muchas veces los ambientes generen las condiciones para estas conductas, ¿ya? De inatención, de desconcentración o de impulsividad. Así que también tenemos que estar muy, muy atentos a eso, ¿ya? Cómo están funcionando los ambientes también. La experiencia práctica, sobre todo con las alteraciones sensoriales que vamos a encontrar en el trastorno de espectro autista, es que muchas veces estas mismas situaciones de alteración sensorial puede generar conductas similares a un trastorno de déficit atencional. Entonces es importante hacer una limpieza de estas distintas conductas y dónde se presentan, con qué periodicidad, en fin. El DSM-5 en este momento hace un diagnóstico del trastorno de déficit atencional hasta los 12 años. Aumenta, por lo tanto, la edad en donde es posible hacer el diagnóstico. En el anterior DSM era hasta los 7. Y además nos indica este DSM que es posible encontrar sujetos hasta la adultez con algunas de las características que han tenido del trastorno de déficit atencional anteriormente ya descrito. Entonces es interesante, por lo tanto, considerar todas estas situaciones que podríamos encontrar en un niño o niña o en un paciente que tenga esta condición. Acá, de forma rápida, ustedes lo pueden revisar con más detalle. Van a encontrar las especificaciones que debiéramos tener cuando hagamos un diagnóstico comórbido, ¿no? Si tenemos atención o existen hiperactividad o impulsividad, o si tenemos una situación más bien hipoactiva. Podemos encontrar eso, personas muy, muy desatentas que sin embargo no tienen ninguna dificultad en instalarse en un espacio y mantenerse ahí tranquilo. Bien. Revisado lo anterior, vamos a revisar otra comorbilidad importante que es de mucha presencia también en los TEA, que es las déficits intelectuales. También acá tenemos distintos números o porcentajes o según los estudios que uno pueda observar. Hasta algún tiempo se indicaba que los déficits intelectuales estaban presentes en una gran cantidad de personas dentro del espectro autista. Se hablaba de algo así como el 75%. Eso ha ido variando y ha ido variando de la mano con mejores diagnósticos de TEA. Y por lo tanto, en estos nuevos diagnósticos de TEA, donde están más claros estas dimensiones que habla el DSM, vamos entonces a incluir a mucha más población dentro de las personas que están con esta prevalencia de TEA. Y en esa lógica, por lo tanto, vamos a encontrar que el déficit intelectual ha ido disminuyendo en porcentaje en esta población de TEA. Para hacer un diagnóstico diferencial en este caso, la alteración clave aquí sería las dificultades o los déficits en las interacciones sociales, ¿no? Porque también es cierto que nos puede producir algunos conflictos o conflictos en el sentido de la discriminación del síntoma, de lo que estamos observando, ¿no? Porque podemos encontrar también habilidades sociales y cognitivas y adaptativas en un déficit intelectual severo
que también muestran dificultades en la interacción social. ¿eh? Y, sin embargo, en el déficit intelectual, el patrón del desarrollo de este trastorno es un retraso general dentro del desarrollo evolutivo. En el caso del TEA, ha tenido un trastorno, un patrón de retraso que no necesariamente en los primeros momentos de la infancia se escapa tanto de lo esperado. Y podemos encontrar que tenemos un trastorno, un desarrollo evolutivo bastante dentro de la normalidad que empieza a tener retrocesos o a estancarse. Entonces, también es algo que hay que indagar para poder hacer este diagnóstico comórbido. Las personas con bajo funcionamiento van a mostrar entonces con TEA y dificultades intelectuales, déficits intelectuales bajo un coeficiente intelectual de 70, entendiendo, me imagino que ustedes todos manejan que tenemos un CI promedio que ubica a la población entre 90 puntos y 109 puntos en las escalas estandarizadas de Wechsler. Entonces, si tenemos a este grupo de bajo funcionamiento y aquellos que se puedan evaluar, porque muchas veces si tenemos a un niño, una niña o una persona dentro del espectro autista que no tenga lenguaje, es muy complejo hacer una evaluación intelectual con estas evaluaciones estandarizadas. En fin, aquí vamos a encontrar con bajo funcionamiento más estereotipias motoras, es decir, movimientos permanentes de estar constantemente moviéndose para un lado y otro, pero con una constante en el movimiento. Dificultades significativas en el lenguaje y en la capacidad también de imitar. La imitación, lo van a ver más adelante, es un componente clave para poder desarrollar lenguaje. Y por lo tanto aquí hay también, cuando van esas dos cosas juntas, TEA y dificultades de déficit intelectual, las dificultades en la imitación también se complejizan la adquisición de lenguaje. Hay mayor presencia normalmente de anormalidades sensoriales, de las que ya les he comentado, que tienen que ver con esto hipo o hiperreactividad sensorial, versus un grupo de TEA de alto funcionamiento mayor de 70, en el sentido bastante más adaptativo cognitivamente, donde cuando se hacen estas evaluaciones estandarizadas podemos tener un CI en las áreas verbales y no verbales más altos en general. Pero sí encontramos algunas características que son propias del autismo, que es estas anormalidades en la prosodia, es decir, en cómo se va organizando el lenguaje, cómo es el ritmo del habla. ¿no? Y también la presencia de conductas perseverativas, como el típico aleteo, por ejemplo, que podemos encontrar en algunas personas de alto funcionamiento que aún así tienen esa conducta perseverativa. Las personas de alto funcionamiento dentro del espectro tienen más probabilidades de desarrollar una depresión con las características que vimos anteriormente. Tenemos aquí una alta prevalencia, como les comentaba, junto con la ansiedad. La depresión y ansiedad son los dos cuadros de comórbiles que más comúnmente se desarrolla en el espectro autista. Otra cosa importante que yo agregué aquí son los riesgos de psicosis, sobre todo en la población de alto funcionamiento. Las personas en alto funcionamiento, cuando hay como un continuum, diría yo, y lo que he visto en la experiencia clínica. El continuo es toda la afectación ansiosa, esta alteración y esta como activación de la arousal, y que va generando un estado depresivo al no poder manejar esa ansiedad, al no poder ponerle nombre a esa ansiedad,
que va generando en una depresión con componentes bastante complejos, porque no es extraño que uno encuentre en la clínica jóvenes de alto funcionamiento, adultos de alto funcionamiento, que empiezan a desarrollar sintomatología psicótica, es decir, que empiezan por ejemplo, a describir alucinaciones o delirios, que si uno los tomara por sí solo, podríamos asustarnos y decir, oye, está haciendo una psicosis, que también es posible hacerla como un trastorno comórbil, una esquizofrenia, es posible también hacerla, pero esta psicosis o esta sintomatología más psicótica no tiene los otros componentes de base que podríamos tener en una psicosis propiamente tal. Aquí, por eso, es tan importante poder estar atentos a ese camino que habitualmente hacen en algunos momentos de la vida, por las tremendas demandas sociales, por las dificultades en interactuar en la sociedad, sobre todo en esta población de alto funcionamiento, que además tiene muchas que se da cuenta de las dificultades que tiene, y eso también genera esta otra respuesta ansiosa y posteriormente depresiva. Un grupo especialmente vulnerable son las mujeres. Las mujeres desarrollan más depresión que los hombres. A veces se indica, sobre todo las mujeres de alto funcionamiento, que tiene que ver con esta gran demanda de camuflar sus propios síntomas para encajar socialmente. Y muy habitualmente, y me ha tocado mucho últimamente hacer evaluaciones de mujeres adultas y mujeres jóvenes y adultas, universitarias, personas profesionales, que se dan cuenta de que han tenido una tremenda demanda interna durante mucho tiempo y que han estado haciendo depresiones sin saber o sin tener diagnóstico. Entonces, es importante también poder revisar cómo está funcionando el grupo de mujeres, que sabemos que es un grupo más acotado, por las características genéticas que tiene este trastorno del espectro autista, que en estas últimas investigaciones transversales siguen apareciendo la misma disposición, 1:3, una mujer por 3 hombres. Se piensa que con mayores investigaciones podríamos hacer un diagnóstico mejor a las mujeres, porque como les decía, sobre todo las que están de alto funcionamiento, podríamos encontrar en ellas algunas otras características de camuflaje. Bueno, estas son las características especiales en las personas con TEA, que podemos encontrar en este caso en las personas de bajo funcionamiento. Incremento del aislamiento social, no quiere compartir con nadie, el niño o la niña, pérdida de habilidades adquiridas, conductas psicóticas, como les comentaba recién, incremento de las conductas obsesivas y compulsivas, de los rituales, la absoluta requerimiento de seguir una estructura ritualística, y además un aumento en la irritabilidad general. Como hemos podido ver, y espero que también ustedes compartan esto, hacer un diagnóstico comórbil no es fácil. Por estas 4, entre otras cosas que les quise poner acá, estas 4 posibilidades. Por ejemplo, por el déficit emocional, por ejemplo, el reconocimiento de la propia emocionalidad. El déficit en el lenguaje, aquellos que no tienen lenguaje, es difícil que nos puedan reportar alguna situación puntual. El sesgo atribucional, el decir no, porque es TEA, es todo el resto. También eso hay que tener cuidado. Y el solapamiento de los síntomas. Esto de que se van juntando las cosas y cuesta ver exactamente cuál es el límite entre una y otra. Entonces,
es importante, y vuelvo a reiterarle, que ustedes tengan como la actitud de poder observar al entorno con el cual van a trabajar, que estén dentro del espectro autista, y otros también, otros trastornos del neurodesarrollo, si están en el establecimientos educacionales, porque hay que ser especialmente observador. Por ahí en algún libro leí en alguna oportunidad que convertirse, decían, en un detective de los síntomas, de lo que está pasando, lo que pasó anterior y de lo que pasó hoy día. ¿Por qué hoy día puede estar sucediéndole algo a un niño y yo me doy cuenta que me cambié de, no sé, de champú y huele distinto? Y eso lo puede estar afectando. En fin, tenemos no menores dificultades en hacer este diagnóstico comórbil. Y entonces la, eh, la sugerencia, el pedido en este caso es ser especialmente atenta al comportamiento y a la historia de cada niño o niña. Y en eso quiero compartirles, que les mandé también una información de esto, una nueva aproximación que está ya hace por lo menos del 2010, 2005 en adelante, tratando de imponerse, en el sentido de que una persona, un sujeto, un niño, una niña, un adulto en la condición de autismo es una persona que está rodeada de otras situaciones, y por lo tanto que cada una de esas situaciones, las comorbilidades, el ambiente y todo, va a ir afectando, y va afectando positiva, negativamente, pero nunca neutro, el desarrollo de esa persona. Entonces, en este enfoque transdiagnóstico que se está tratando de instalar hoy día, se pide que no solo tener una tabla de chequeo, así un checklist de si tiene o no tiene los síntomas, sino poder mirar a la persona en condición de autismo como un todo. Y ese todo necesita ser observado con amplitud de miras, con una mirada multiprofesional, y con paciencia y con mucha también afecto. No olvidar eso, por favor. Bien, ustedes están aquí en este diplomado porque tengo la absoluta certeza que les interesa cambiar al mundo. Así que ya, apurarse para cambiar al mundo. Nos vemos el próximo jueves para poder conversar sobre las dudas que tengan, poder interactuar más, y me imagino que van a quedar muchas dudas. Que tengan una muy buena tarde y ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta luego.